Existe una controversia respecto al día de la resurrección de Yeshua el Mesías. Si Yeshua es el Mesías, entonces él debió haber muerto el 14 de Nisan, en un Shabbat, el segundo Shabbat del mes de Nisan, entre las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde, sin tener que relacionarlo con el calendario juliano gregoriano, que es un calendario pagano, pero hagamos la relación. Entonces, Tertuliano, el testimonio de Tertuliano, nacido cerca del año 160 DC, declara que Augusto comenzó a gobernar 41 años antes del nacimiento del Mesías y que murió 15 años después de ese evento. Augusto murió el 19 de agosto del año 14 DC, situándose entonces el nacimiento de Yeshua en el año 27 AC. Seguidamente, Tertuliano hace notar a sí mismo que Yeshua nació 28 años después de la muerte de Cleopatra en el año 30 AC, lo que es coincidente con la fecha del año 2 AC. Estos son argumentos de algunos de los primeros teólogos, seguidores del Mesías, del siglo I, del siglo II. Ireneo, nacido aproximadamente un siglo después de Yeshua, también comenta que el Señor nació en el año 41 del reinado de Augusto. Como Augusto inició su reinado en el otoño del año 43, esto también apoya el año 2 AC como la fecha del nacimiento de Yeshua, del Mesías. Estamos sacando ahora la fecha del nacimiento para poder llegar a la fecha de la muerte y la resurrección. Entonces tendríamos un calendario más o menos como este, que en el año 32 y en el mes de abril, prácticamente Yeshua estaría siendo sacrificado el día 12 de abril del año 32, que converge, que yo no quiero hacer esta convergencia, porque nada tiene que ver el calendario pagano, juliano gregoriano, con el calendario de Dios. Pero la estoy haciendo para que nosotros hagamos cierto análisis. Entonces, el sacrificio se efectúa el 12 de abril a las 3 de la tarde, es decir, el día 14 de Aviv o Nisan, a las 3 de la tarde es el sacrificio. La cena es el miércoles 13, que sería el 15 de el mes de Aviv o Nisan, que es cuando se comen el cordero después de las 6, al principio del día, después de las 6 de la tarde, ya que el día empieza a las 6 de la tarde. Entonces, empezando el día, 15 a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde el cordero está listo y las familias participan de la cena. Entonces, esto nos pone que el Mesías pasa ya el día 15, el día 16, que es el 14 jueves, ¿verdad? Que es 16 en el calendario hebreo de Aviv o Nisan, y el día 15, que es viernes, sería el tercer día, sería el día de la resurrección, porque tiene que converger con la fiesta de las primicias, porque él es las primicias de la resurrección, que cae el 17 de Aviv o Nisan y converge con el viernes. Pero si nosotros vemos este esquema, no concuerda con el famoso domingo de resurrección que la Iglesia Católica propuso en la traducción de los documentos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, al griego. Entonces, el único año que converge en mi investigación, en este calendario que lo saqué del calendario Chabad, de una herramienta de conversiones en un sitio judío ortodoxo, es en el año 30 y en el mes de abril, el jueves 3, viene a caer el 14 de Nisan. Si Yeshua no muere el 14 de Nisan o de Aviv, Yeshua no es el Mesías, ni es el sacrificio, el cordero del sacrificio de Dios. Tiene que cumplir los requerimientos de la profecía que se encuentra en la Torá o en la ley. Entonces, el jueves 13 es 14 de Nisan, y estoy hablando del año 30 DC, después del Mesías. El 15 de Aviv, ya expliqué anteriormente, después de las 6 de la tarde cenan el cordero, antes de las 12 de la noche, pero esas son las primeras horas, según el corte, como cortan el día a las 6 de la tarde.
Ese día es viernes 4. Luego viene el sábado. Ya dije que cada 14 de Nisan es segundo Shabbat del mes de Nisan o Aviv. Así que el sacrificio se efectúa en Shabbat. Ahora tenemos el sábado del calendario pagano, que sería el día 5 de abril del año 30, que cae el 16 de Aviv, y el 17 de Aviv o Nisan, que viene a caer en día, entre comillas, domingo, que sería el domingo 6. Entonces se cree que el día domingo es el día de la resurrección. Tendría que ser el día de la resurrección el 17, porque en ese día se celebra la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la cebada, que converge con la resurrección del Mesías como las primicias de la resurrección. No hay otra forma. Entonces, la escritura dice, la escritura neotestamentaria, y muy de mañana, el primer día de la semana. Entonces la Iglesia Católica dice, el domingo es el nuevo día. Vinieron al sepulcro y ha salido el sol, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Entonces vamos automáticamente nosotros con nuestra mente ya acostumbrada y programada a todo lo que la Iglesia Católica estableció, y decimos, el domingo resucita el Señor. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, está en Marcos capítulo 16, versículos 2 al 9. Entonces, fue el catolicismo quien se encargó de validar esta relación de calendarios, que yo digo que no se debe hacer en cuestión de lo que son las fiestas de Dios, porque nada tiene que ver las fiestas de Dios con el calendario juliano y gregoriano. Entonces, ¿para qué hizo la Iglesia Católica esta relación de calendarios? Para justificar la eliminación de Shabbat y establecer el domingo como el nuevo día, como dijo el cardenal que está ofreciendo todavía $1,000 a cualquier persona que con la Biblia le muestre que el domingo es el día del Señor. Y él mismo lo dijo, no hay nadie, no aparece en la Biblia, nosotros lo hicimos por nuestro poder, por nuestra autoridad, porque la Iglesia Católica tiene la autoridad para cambiar, incluso si es posible, la ley. Entonces, pensemos en esto. Si Yeshua murió el cuarto día de la semana pagana, o sea, el día 4, como nosotros vimos en el calendario, y usted lo está viendo, el viernes de abril del año 30, el día 4, calendario juliano gregoriano. Si él muere el viernes 4, entonces Yeshua está muriendo el día 15 de Aviv, como usted lo mire en el calendario, que fue sacado de la herramienta de conversiones, donde nosotros estamos viendo claramente que aquí hay errores. Si Yeshua muere el viernes, como dice la Iglesia Católica, Yeshua no está cumpliendo entonces con los requerimientos proféticos de la ley. Por lo tanto, él no podría ser el Cordero de Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él tiene que haber muerto el día que murió el Cordero, que siempre lo sacrificaban el 14 de Aviv o de Nisan, entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde. Y su resurrección, oiga bien, y si Jesús resucita el día domingo 6 de abril del año 30, que viene a ser el día 17 de Aviv o Nisan, cuando se celebra la fiesta de los primeros frutos de la cebada, entonces él tuvo que morir. Si él resucitó, entonces ese día él tuvo que morir el jueves 14 de Aviv. La pregunta es, ¿qué tiene que ver lo profano con lo sagrado? ¿Es romano el calendario de las fiestas de Dios? ¿Es romano? Pregunto nuevamente. Entonces, ¿qué tiene que ver la Pascua hebrea, judía, con el día domingo, con el calendario juliano gregoriano? Y la respuesta es, absolutamente no tiene que ver en nada. Entonces, presentamos el esquema de la línea del tiempo, de los 3 días. En la parte de arriba aparece el viernes, sábado y el domingo, en la línea del tiempo, y los cortes de las 12 de la noche, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche y a las 12 de la noche. Y tenemos también esta barra amarilla que está presentando el 14, el 15, el 16 y el 17 de Nisan, y los cortes de tiempo de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde. Como se hacía siempre, por siglos y siglos y siglos, y años tras año, los sacrificios de cordero de acuerdo a los mandamientos de Dios.
Entonces, el 14 de Nisan es Shabbat, porque es el segundo Shabbat del mes de Nisan. El 15 de Nisan se está celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura se celebran durante toda esa semana, desde el 14 de Nisan hasta el último día de la semana. Y seguidamente está el 16 de Nisan. De acuerdo a la Iglesia Católica, el Mesías resucita el día 16 de Nisan. Entonces, no está de acuerdo ni siquiera con el día que muere el Cordero y tampoco está de acuerdo con el día de la resurrección, de acuerdo a cómo está en las profecías de la Torá y en los profetas. Entonces, en la tumba, ¿qué pasó? 39 horas nada más muerto el Mesías, un día más 15 horas. Eso es lo que el Mesías dijo. El Mesías dijo otra cosa. El Mesías dijo que la señal de Jonás sería dada, y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de pez, el Hijo del Hombre también estaría en el corazón de la tierra. Eso fue lo que él dijo. Entonces, cuando él resucita en otro día grande de celebración dentro de una semana, que era una semana también de celebración. Entonces, tenemos el Shabbat, que es el 14 de Nisan, y ahora tenemos otro Shabbat, que es otro día de descanso por una gran fiesta, y a este Shabbat se le llama Shabbatón o Gran Shabbat, el día de la fiesta de las primicias, el día que resucitó el Señor. Entonces, en la traducción católica, que procede del griego, en Lucas capítulo 24, 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, yo pregunto, ¿el primer día de acuerdo a qué y de acuerdo a quién? Porque el primer día fue el 15 de Aviv y el día después del Shabbat de Pesá. O sea, el 15 de Aviv es después del Shabbat de Pesá, después del sacrificio del Cordero. Entonces, aclaremos las cosas. La controversia se termina porque las profecías corren de acuerdo al calendario de Dios y no de acuerdo al calendario juliano, gregoriano. Eso acaba con toda controversia. Yeshua muere el 14 de Aviv y resucita el 17 de Aviv. Yeshua no muere en Viernes Santo, Yeshua no resucita en Domingo de Resurrección. Yeshua muere el 14 de Aviv Nisan y resucita 3 días después, el 17, durante la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la cosecha de la cebada.